Vamos a tratar ahora es complicaciones de la pancreatitis. Probablemente ustedes ya tengan la primera parte de lo que es la pancreatitis aguda. Básicamente esto es un complemento y un refuerzo para lo que es esta patología tan compleja que es la pancreatitis aguda. La típica definición del problema inflamatorio del páncreas, básicamente una autodigestión del tejido pancreático, si generalmente facilitada en este caso por un factor en relación a la presencia de cálculos en la vía biliar y cálculos de mediano tamaño, ¿no? Ni los muy grandes ni los muy chiquititos, y que de alguna manera pueden aumentar la presión a nivel de la ampolla de Vater, y por ese mecanismo en el conducto, en el Wilson, se produce un inicio de una activación de las enzimas propias del páncreas y una autodigestión. Y el otro mecanismo del alcoholismo como un factor propio, intrínseco, per se, que de primera instancia puede causar pancreatitis aguda. Y otras múltiples causas que ya seguramente también ya las han mencionado en relación al problema de la pancreatitis. Eh, Podemos mencionar nada más que un procedimiento que se utiliza a veces como manejo endoscópico, la CEPRE, en lo que significa el tratamiento de los cálculos en la vía biliar. Algunas veces son un factor desencadenante o etiológico de un problema de una pancreatitis aguda. Cuando recién apareció este procedimiento, se hizo, esto como dato histórico, hubo un congreso incluso en el cual presentaban a la CEPRE como el arma fundamental en el manejo de las pancreatitis. Eh, Presentaron una serie de 2 o 3 estudios que hicieron en algunos lugares, sobre todo en Argentina y Brasil, pero no pudieron ser reproducidos. Cuando intentaron hacerlo, pues en realidad no hubo buen manejo. Las causas por las cuales, lógicamente, tanto a nivel de la acción directa del alcohol sobre la célula pancreática, activando las enzimas y la degeneración del páncreas. Una vía biliar donde se está extrayendo justamente por vía de la endoscopía una presencia de cálculos en la vía biliar, que es el manejo de las litiasis del colédoco básicamente. No todas las litiasis del colédoco pueden ser manejadas con CEPRE. En algunos casos, cuando el cálculo es demasiado grande y no va a sobrepasar la papila, aunque se haga papilotomía, pues hay que hacer la cirugía básicamente. El alcohol, dentro de ellos, vemos a 2 personajes muy conocidos: Adriano, un buen futbolista de Brasil, muy bueno jugando, pero terminó siendo un adicto al alcohol. Bueno, en relación a la fisiopatología, ya prácticamente ya lo han descrito. Podríamos decir nada más que desde el punto de vista de anatomía patológica, ya nos interesa saber cómo va a ser la evolución de la pancreatitis. Si esta va a ser hacia una forma solamente inflamatoria, edematosa, o va a ir a una forma necrótica. Tanto es así que anteriormente se llamaba pancreatitis aguda o edematosa, y la pancreatitis necrótica y la necrótico hemorrágica, cuando se acompañaba de un gran potencial hemorrágico que se observaba cuando se operaban a estos pacientes. Y esta necrosis, que puede ser tanto más grave, se da desde el periodo inicial de la enfermedad. No es como la apendicitis, que se inicia como una
apendicitis primero congestiva y luego evoluciona hacia una forma grave. En estos casos no, en algunos pacientes, que felizmente es menos del 5%, eh, por alguna razón potencial inflamatorio es muy tremendo, muy grave, con compromiso vascular y se llega a la forma necrótica y a las formas de pancreatitis grave que se conocen ahora y también a la forma muy grave. Una imagen histológica de una pancreatitis. En relación a los síntomas, también ya los han mencionado, el dolor que es básicamente el síntoma clásico y que se puede acompañar de náuseas, vómitos. Ocasionalmente los vómitos son persistentes y siempre que llega un paciente con dolor abdominal y vómitos persistentes, exigentes y que no calman, debemos pensar en pancreatitis, entre otros. Sudoración, ansiedad, fiebre y a veces ictericia. En el examen físico, el paciente llega pues con muchas veces con compromiso de sus síntomas, de sus funciones en general. Hay taquicardia, taquipnia, una respiración superficial, una hipoventilación y en ocasiones pues, incluso el abdomen se torna muy doloroso, sobre todo a predominio del abdomen superior en la zona epigástrica. Y a veces puede haber también signos peritoneales a nivel de piel, como el de Mayer-Robson o el signo de Cullen, que es una equimosis periumbilical. Estos hablan de factor gravedad ya de una pancreatitis aguda. Laboratorio, la amilasa, lipasa, el calcio y algunos otros estudios en relación a factores inflamatorios, ¿no? Como el factor inflamatorio. En los estudios de imágenes, rayos X, el signo de la burbuja o el asa centinela, la ecografía, que se puede ver un aumento de la característica del páncreas en relación a su tamaño en las formas edematosas y en las otras formas, ya cuando hay complicaciones, que son las que vamos a ver ahora, como el pseudoquiste, abscesos, ya prácticamente la ecografía nos puede hacer el diagnóstico. Sin embargo, es sabido que un examen negativo, se dice, no excluye un diagnóstico de pancreatitis aguda, pero sí la tomografía axial computarizada, cuando se hace alrededor del tercero o cuarto día del inicio de la enfermedad, nos da pues un factor real de mayor especificidad y de ello tomamos los criterios de Baltasar y Ramson. Ramson en relación a gravedad y los criterios de Baltasar en relación a los criterios tomográficos. La CEPRE, que inicialmente no se debe hacer, ya hemos dicho, puede ser eh, para un manejo posterior de la pancreatitis, sobre todo cuando hay coleocolitiasis. Hay que esperar que el páncreas, entre comillas, se enfríe y luego de que se haya dominado el proceso inflamatorio recién se puede hacer una CEPRE para extraer los cálculos. Pero luego que el paciente haya estado hospitalizado en reposo gástrico con manejo hidrosolítico, a veces antibiótico y demás. La tomografía, que prácticamente sería nuestro eh, eh, valor, de mayor valor en relación al diagnóstico de las complicaciones y también de la pancreatitis aguda. Una CEPRE donde se ve una vía biliar muy dilatada y también un Wilson muy dilatado. Diagnóstico diferencial de la pancreatitis, bueno, ya han visto también esto, úlcera péptica, una colangitis, un infarto mesentérico intestinal, un hilio mecánico, porque es el que duele, un cuadro de una peritonitis generalizada, y el infarto de miocardio de la cara diafragmática también a veces da cuadro de dolor a nivel del epigacho.
El pronóstico, que es lo que nos interesa, va a guardar relación con los criterios de gravedad, que son los que van a decir que una pancreatitis va a ser grave o va a ser no grave. Y justamente las formas graves o muy graves son las que van a llevar a las complicaciones propiamente de la pancreatitis. Entre estos criterios están los de Ramsson, INRI, Osborne, eh, Apache, etcétera, que son los que se utilizan básicamente para este tipo de patología en relación a criterio de pronóstico y criterio evolutivo. Una pancreatitis grave, la que tiene 3 o más criterios de Ramsson y un nivel de, pues, criterio de Baltasar, ¿no? Si la en relación a los criterios de Ramsson es más de 6 y la mortalidad se eleva hasta el 91%. En relación a que si es menos de 3 es solamente menos del 1%, básicamente. Entonces, hay una gran diferencia entre establecer muy bien estos criterios cuando se tiene un paciente con pancreatitis aguda. Hay que hacer esta valoración, que ya saben ustedes, se hace al ingreso y luego en las primeras 48 horas. Desde el inicio ya se sabe que la pancreatitis grave o muy grave va a tener que ver con algunos puntos. Ella que debuta con insuficiencia orgánica o el paciente que llega en shock, es decir, con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que viene hiposaturando, menos de 60 milímetros de mercurio, que viene ya con insuficiencia renal, con una creatinina por encima de 2 miligramos por decilitro, que llega con una hemorragia digestiva, ocasionalmente más de 500 mililitros en 24 horas, o lo que hemos denominado las complicaciones locales, los criterios de signos de Mayo-Robson, el Cullen, que habíamos dicho que son signos locales a nivel de piel cuando hay pancreatitis agudas graves o muy graves. Los otros ya son criterios ya cuando hay necrosis, lógicamente es el paciente que ya está varios días hospitalizado, ya ha evolucionado desfavorablemente con una pancreatitis de inicio grave y que luego puede ir hacia un absceso, un pseudoquiste que vamos a ver luego. Y en relación, ya habíamos dicho, ¿no? Si son menos criterios de Ramsson, eh, es una evolución favorable. Más de 3 criterios de Ramsson ya habla de una evolución desfavorable o en la evaluación Apache 2, más de 8 puntos. Combinando los criterios de Ramsson con Baltasar y laboratorio, veremos pues de que cuando hay compromiso en los 3 factores, ya hemos visto los de Ramsson, hemos visto los criterios clínicos de gravedad, Glasgow, INRI, Apache, falla multiorgánica, Baltasar, y laboratorialmente la proteína C reactiva, el PCR, que es el que más utilizamos nosotros en nuestro hospital como factor inflamatorio propiamente, y este nos sale pues, por encima de 50, 60, etcétera, que habla de un gran compromiso inflamatorio. Estos datos ya nos hablarán de que el paciente va a tener alguna complicación. Entonces, de antemano, cuando el paciente ingresa, ya sabemos que un paciente va a ir mal, porque como habíamos dicho desde el inicio, la pancreatitis es grave o es muy grave, no es evolutiva. Entonces, en relación al grado de pancreatitis y tomografía, en Baltasar ya también han hecho seguramente lo que es el páncreas normal, un engrosado difuso en el 1B, una hipertrofia de enhebramiento en el CO2 y una acumulación líquida. Y cuando hay múltiples acumulaciones líquidas o gas, ya es el 4OE. Son los que mencionamos aquí.
y que en puntuación estamos viendo a la derecha que va a E o L, puntaje de Baltasar de 6 puntos, ¿no? Que ya de por sí indica gravedad. De igual manera, el puntaje va en relación a la necrosis, si es más del 50%, también es un puntaje de 6. Y si hay más de 2 colecciones líquidas, ya es un puntaje de 4, que son valores que los vamos sumando junto con los criterios clínicos y nos van a dar pues, un valor real de los criterios de severidad y que el paciente está complicado. Los indicadores de necrosis que hemos mencionado, el que más utilizamos, la PCR o proteína C reactiva, es el que utilizamos mayormente en nuestro hospital. Entonces, para considerar que va a haber una complicación, tenemos ya un alto índice de sospecha, ¿no? Ya la experiencia nos hace saber qué pacientes van a evolucionar mal. Y el manejo debe ser multidisciplinario desde el inicio. De ser posible, estos pacientes deben ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos o intermedios cuando ya se sospecha que el paciente va a evolucionar mal. Los otros casos que son leves o no muy graves, pues van a una hospitalización, servicios de medicina o gastroenterología, en las cuales pues solamente se hace un manejo médico, ustedes ya lo saben. Pero en las formas graves el paciente tiene que ir obligatoriamente a una unidad de cuidados especiales o intermedios o de cuidados intensivos. El tratamiento médico que ya lo han hecho ustedes básicamente, y vamos a ir a las complicaciones propiamente de la pancreatitis. Bien, en relación a lo que hemos mencionado, diremos que como resumen o como corolario, la gravedad final va a depender de lo acontecido en la primera etapa o en los primeros días de la enfermedad. Los paramos que hemos mencionado, clínico, laboratorial, radiológico. De allí se va a deducir que las complicaciones van a ser catalogadas como sistémicas, como complicaciones locales. Y también otra clasificación de las complicaciones de la primera fase, de la fase intermedia y de la fase tardía de la pancreatitis. En la primera fase vamos a tener complicaciones a nivel cardiovascular, pleuropulmonar, complicaciones metabólicas, renales, de la coagulación, hemorragia digestiva y algunas veces alteraciones psicóticas. El paciente llega medio excitado y demás. Y esta primera fase es aproximadamente entre 1 a 4 días. Una imagen de un hallazgo de una pancreatitis con necrosis, básicamente, ¿no? Con la apertura de la celda pancreática y hay necrosis. Pero esta es una forma leve todavía. Hay otras que prácticamente como cuando hemos ingresado a operar estas formas necróticas, pues el tejido es negro completamente, ¿no? Y acá está rosadito. Y la necrosis, ya desde el punto de vista histológico, que también se puede objetivar en la microscopía. En la fase intermedia, que dura del día 5 a la segunda semana, se van a ir observando la aparición de las colecciones evaluadas desde el punto de vista de la tomografía, sobre todo porque se hacen tomografías secuenciales al inicio, al tercer o cuarto día, y luego, de acuerdo a cómo va evolucionando el paciente, se pueden hacer nuevas tomografías. Y estas nuevas tomografías son las que nos van a dar la evidencia de colecciones o única o múltiples o pancreáticas o peripancreáticas a veces. Cuando la forma es muy agresiva, la grasa peripancreática también forma parte del proceso inflamatorio y también se necrosa. En esto hay que observar que puede haber una necrosis pancreática estéril, que es simplemente necrosis. Tomográficamente se mira necrosis, pero
paciente esté estable, y no así la necrosis pancreática infectada, en la cual sí ya aparecen los signos de que el paciente está con compromiso, es decir, el paciente ya con hipotensión, taquicárdico, medio chocado y demás. Ahí es donde nos llaman los internistas o los colegas de las unidades de cuidados intensivos o intermedios para evaluar al paciente. Muchas veces hemos asistido a evaluar estos pacientes y a veces no veíamos tanto compromiso. El paciente incluso estaba conversando, pero sus parámetros la presión estaba baja y taquicárdicos, pero ellos estaban conversando. O sea, a la enfermera le decíamos, chequea tus valores otra vez. No, doctor, ahí está, así es. Cuando sucede eso, caballeros, sala de operaciones, no hay otra alternativa. No podemos esperar a que el paciente se choque ahí en piso o en unidad de cuidados intensivos sin que nosotros hagamos algo, ¿no? Las otras complicaciones que se presentan, pues la trombosis, la obstrucción duodenal y la obstrucción biliar, que ya son más tardías, a finalizar la segunda semana. Y en la fase tardía, que ya básicamente son aquellas complicaciones que son las más graves, entre estas al que más miedo yo le tengo es al absceso pancreático o a los múltiples abscesos pancreáticos que se establecen luego de la necrosis, porque estos pacientes, a pesar del manejo que hagamos, eh, el paciente evoluciona mal. Y hemos tenido muchos casos de pacientes que, estando, como les había mencionado hace un momento, los programamos inmediatamente al sala, les hacemos una laparotomía, aperturamos la celda pancreática, desviamos todo el tejido necrótico y el absceso y la pus y lo que sale en ese momento. Hacemos un lavado con 10, 20, 30 litros de cloruro de sodio, aspiramos, limpiamos, dejamos buenos drenajes y el paciente no va bien. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Las otras complicaciones, la fase tardía, el pseudoquiste, la hemorragia retroperitoneal, la fístula gastrointestinal y las fístulas pancreáticas. Entonces, estas complicaciones, que serían las, entre comillas, las más graves, son las que vamos a ir mencionando, empezando por el absceso pancreático y las demás: oclusión de colédoco, duodeno, las fístulas, las ascitis y derrames pleurales crónicos, trombosis de la esplénica y quistes y pseudoquistes pancreáticos. La trombosis de la esplénica, que en algunos casos va a llevar a una hipertensión portal, tema que vamos a tratar en otro momento. Complicaciones potenciales que siempre pueden presentarse: una hipovolemia, si es que hay un cuadro hemorrágico por las dos causas que hemos mencionado, si hay también una necrosis del páncreas, dependiendo de la extensión, si hay necrosis extrapancreática que se observa, que son las más graves, si se hace una tomografía, y Baltasar nos va a decir pues, que hay múltiples colecciones. Cuando viene el paciente con síndrome de disfunción respiratorio agudo, ya estando hospitalizado, y vamos y lo evaluamos y el paciente está hiposaturando, la ventilación mala, ya decimos, este paciente está yendo mal. Insuficiencia renal, el paciente está con valores altos de creatinina. Un niño paralítico, que puede hacer confundir un cuadro de niño mecánico, pero que en este caso es secundario a la pancreatitis aguda. Y un shock circulatorio por el mecanismo de la, digamos, de la falla de la circulación por el proceso séptico, básicamente. Es muchas veces la causa de mortalidad mayor, por lo menos en nuestro hospital, de las pancreatitis agudas muy graves o graves. Como esta entidad del absceso pancreático es la que tenemos mucho temor, digamos que no es tan frecuente, hasta el 5%, y ya dijimos que guarda relación con Ramson, con Baltasar en relación a su puntaje, y lo que se va a lugar es una infección secundaria,
el tejido pancreático y peripancreático. Esta infección puede ser causada por múltiples gérmenes, en un 50% de los casos, pero también puede ser causado por alguno de ellos en específico. El E. coli es el que más se suele encontrar, además de ellos Proteus, Enterobacter, Pseudomonas, que se puede agregar a veces, y no faltan los anaerobios, que siempre marcan un potencial de mayor complicación. El diagnóstico puede hacerse entre la segunda o tercera semana. El paciente está hospitalizado con manejo médico, antibióticos, y a veces no le han dado antibióticos, pero el paciente empieza a evolucionar mal. Hay que diferenciarlo del flemón pancreático, que no es una infección propiamente y que permite no usar antibióticos. Y hay dos escuelas en este aspecto. Ustedes han seguramente recibido esta parte de lo que es el manejo de la pancreatitis. Hay algunas escuelas que dicen que se debe usar cuando aparecen solo las complicaciones y no al inicio. Otros dicen que siempre hay que usar al inicio. Sin embargo, nosotros en nuestro hospital no lo utilizamos de inicio el manejo antibiótico, más si cuando hay sospecha de alguna complicación. ¿Qué nos va a llevar a esta sospecha? El deterioro clínico y la bacteriemia, que se va a manifestar en signos de hipotensión, taquicardia, shock. Y si hacemos un estudio de un cultivo, pues nos va a dar pues, una bacteriemia demostrada desde el punto de vista laboratorial. Va a aparecer fiebre en los pacientes que están conscientes. Hay mucho dolor, distensión abdominal y ocasionalmente hay una masa palpable en la zona del epigastrio y el mesogastrio. Leucocitosis, se elevan los leucocitos marcadamente y la amilasa también se eleva marcadamente y no desciende. Y en la radiografía podemos ver este signo de la burbuja de jabón que habíamos dicho que solo es en el 15% de casos, no en todos. En la ecografía ya se puede objetivar, lógico, un edema pancreático, peripancreático. Y en la tomografía, las burbujas gaseosas o colecciones propiamente, que nos va a hablar de una necrosis marcada o muy marcada en estos pacientes. Y el paciente que ha tenido ya una tomografía inicial y en la cual había múltiples signos de que haya colecciones, pues va a ser el que va a estar más grave, ¿no? Las dos van a guardar relación. Ya dijimos el diagnóstico diferencial con el frenón peripancreático, pero que no, el paciente está estable. La misma imagen tomográfica, pero el paciente está estable. El tratamiento, ya dijimos, es médico, hidrolítico, sonda nasogástrica, reposo gástrico, antibiótico, en este caso en asociación ya. Los penenes son los que dan más efecto, el meropenén, el imipenén, en algún tiempo fue el de elección. Y el tratamiento quirúrgico que cuando ya se ha determinado que es un absceso pancreático, tiene que hacerse una buena laparotomía, una apertura de la celda pancreática y hacer un drenaje lo más adecuadamente posible con un desbridamiento de todo el tejido necrótico que se pueda observar. Esto nos quedó una enseñanza de un docente que tuvimos en algún tiempo cuando hacíamos este manejo, decía hacer la digitoclaxia. ¿Qué significaba la digitoclaxia? Es decir, con los dedos liberar ese tejido necrótico y a un dedo con experiencia, lógicamente, ¿no? Que va liberando y debridando ese tejido necrótico y el resto que va quedando pues se va haciendo hemostasia y lavado y más lavado. Al final, si es que se puede cerrar la cavidad, se hace un drenaje aspirativo. Generalmente colocamos 2 o 3 sondas tubulares, en este caso tubulares, y uno de ellos o dos de ellos gruesos y un delgado que va a servir para hacer una irrigación de la celda pancreática. Y los gruesos para permitir la salida del tejido
necrosado que todavía se va a seguir formando y con el lavado va a seguir saliendo la secreción purulenta y fragmentos de ese tejido pancreático necrosado. Muchas veces este manejo con irrigación y drenaje aspirativo nos ha dado muy buen resultado en muchos pacientes, pero sin embargo la mortalidad sigue siendo tan alta como hasta el 50%. Eh, Esta característica de ser abscesos únicos o múltiples va a dar lugar a una disección mayor o menor de los tejidos. Una necrosis ya mayor, un absceso, con el hígado en la parte superior, tomográficamente, nos va a ayudar muchas veces a ver estas colecciones, aunque aquí se visualizan básicamente. De igual manera aquí donde señala la flecha, múltiples abscesos, ¿no? En la parte de arriba también, 1, 2, 3, 4. Paciente de mal pronóstico. Vemos esto y decimos, uy, de igual manera aquí, ¿no? Básicamente donde están las flechas, colecciones, necrosis y tremenda organización en la zona del páncreas, ¿no? Básicamente, una gran necrosis. Aquí que puede confundir con un pseudoquiste, sin embargo, es un gran absceso pancreático. De igual manera aquí, en el estómago distendido, y acá están las colecciones, ¿no? Múltiples colecciones de igual manera. Algo más sano esta tomografía. Una colangiografía transquer en un paciente que, bueno, ya se operó y se dejó un drenaje TER, que esta es la vía biliar, este es el duodeno y acá está la ampolla, ¿no? No hay cálculos en la vía biliar. Esto ya es una cirugía tardía en un paciente que tuvo pancreatitis, que se hizo una apertura, en este caso del colédoco, pero ya muy tardío después del proceso de pancreatitis, no se pudo retirar el, el cálculo por CEPRE, y más bien sí se hizo por vía apertura de la vía biliar. Una complicación tardía que básicamente es en un paciente que tuvo pancreatitis y que se hizo una gran incisión, en este caso una coche bilateral, con una gran ventración en el lado izquierdo. La típica CEPRE, donde se está colocando en este caso una prótesis para poder extraer el cálculo, y a veces dejar, simplemente se hace la CEPRE, la apertura, la papilotomía y se deja ahí una, una, una prótesis, ¿no? Para que permita salir fácilmente la bilis. La obstrucción del colédoco, que es otra complicación, entenderán ustedes que cuando el proceso inflamatorio se hace mayormente en la zona de la cabeza del páncreas, la cual incluye al colédoco en sus 2/3 distales, básicamente va a llevar a una estenosis del colédoco. Y estenosis va a ser básicamente eh, tanto por proceso inflamatorio del mismo colédoco, como por fibrosis vecina del mismo páncreas, que va a producir obstrucción a este nivel. Y hay que diferenciarlo del pseudoquiste pancreático o una estenosis fibrosa. Frecuencia hasta el 30%. Por una endoscopía retroendoscópica hasta en el 46%. La sintomatología va a ser variable. Realmente, si son casos leves, pues de repente no va a haber ni síntomas, pero si el paciente va a tener un aumento de la bilirrubina y ocasionalmente puede descender. Aumento y descenso alternativos, pero sí una fosfatasa alcalina casi permanentemente elevada. Y ese va a ser un signo laboratorial
de que puede estar ocurriendo este problema de una obstrucción del colédoco. Puede haber dolor abdominal a veces sin ictericia o con ictericia. Más bien la colangitis que se puede manifestar lógico después de esta obstrucción se hace porque los bacilos o los gérmenes circunvecinos o del mismo duodeno pues pueden dar lugar a un proceso de una colangitis. Y el diagnóstico diferencial pues puede ser pues con un problema biliar propiamente, pero si ya se tiene el antecedente pues de un paciente con pancreatitis, básicamente el- va a ser el QQD, ¿no? Pero en muchas ocasiones siempre hay que diferenciar de un cálculo biliar, en vía biliar, con una colangitis o un cáncer periampular en otros casos. El protocolo de estudio no invasivo del árbol biliar, ahora tenemos básicamente una angioresonancia, que es la que nos da básicamente la pauta, ¿no? De la obstrucción, sí o no. Y el tratamiento, lógicamente, va a ser la descompresión biliar, que puede ser una colédocoduodenostomía o de preferencia la colédocoyeyunostomía en hidrox. Para todas estas patologías que ustedes van a ver dentro de las complicaciones de la pancreatitis, la derivación en Y de Rux es la de mejor elección. Hace 2 días asistimos a una evaluación de una tesis de pacientes con cáncer gástrico que evaluaban dos técnicas, la Y de Rux y la colédocoyeyunostomía con Brown complementario. Y teóricamente, pues la Y de Rux tiene mejor pronóstico, mejor evolución. De igual manera, aquí en las patologías propias de las complicaciones de la pancreatitis, la I de Rux es la que mejor resultado nos da en todas las complicaciones quirúrgicas de la pancreatitis aguda. Si no se opera, la obstrucción va a llevar a una cirrosis biliar de tipo obstructivo. Actualmente tenemos una paciente hospitalizada en medicina, una paciente que se operó hace 7 meses en el IREN. Supuestamente fue una vesícula muy complicada y que a los cirujanos les pareció pues un sea de vesícula. Sin embargo, el resultado de anatomía patológica fue simplemente una colecistitis litiásica. Pero ¿cuál ha sido la evolución en estos 7 u 8 meses? La porción intermedia del colédoco se ha hecho prácticamente un conducto filiforme, bien delgadito, menos de 0,3 centímetros. Eh, la- Sin embargo, permite el pasaje todavía de bilis, la paciente no está con mucha ictericia, pero sí en la colangioresonancia se mide este estrechez, ¿no? Estamos sospechando que de repente la paciente ha hecho pues un problema de este tipo. Hay en estudio. El diagnóstico diferencial es que realmente sí hubo un cáncer, ¿no? Bien. Es una CEPRE, básicamente nuevamente para que vean, bueno, el árbol biliar muy dilatado en el lado de la imagen derecha, básicamente. La otra complicación que es la obstrucción duodenal, básicamente casi el mismo mecanismo que la anterior, que la obstrucción de colédoco, con la frecuencia hasta del 25%, pero que se da más en el cuadro agudo de la enfermedad, cuando hay un flemón o absceso localizado en este sitio. Y cuando el cuadro es crónico, sería por la presencia de un pseudoquiste pancreático en esta localización, cabeza de páncreas. Y en otros casos, porque se incluye el problema inflamatorio fibroso a nivel del duodeno, llevando a esta obstrucción del mismo. Clínicamente, los síntomas van a ser náuseas, vómitos, de repente como un episodio eh, de una obstrucción alta a nivel del duodeno o del mismo estómago. Y que básicamente va a haber pues una pérdida de peso. El paciente come, vomita y no absorbe propiamente.
En la radiografía, una serie gastroduodenal, una endoscopía, un atajo, una endoscopía retrógrada nos van a dar el diagnóstico. Tratamiento de inicio médico, al final va a resultar siendo quirúrgico, ya como habíamos dicho, una gastroileostomía con vagotomía o en este caso una triple derivación, cuando hay compromiso también del páncreas. Las fístulas pancreáticas que pueden ser espontáneas o pueden ser postquirúrgicas van a nacer del conducto pancreático, lógicamente, ahí en la ruptura. Esta ruptura puede llegar en los casos espontáneos a la cara abdominal o a la pleura y se va a producir una fístula interna. También, si una víscera se apoya en este sitio, queriendo bloquear la zona inflamatoria, y se produce una perforación y se va a producir una fístula interna. Las fístulas posoperatorias, que son las más frecuentes, se van a dar por los orificios de los drenes y se les denomina fístulas pancreatocutáneas. Tenemos ahí los drenes, el paciente lo visitamos, por ahí va saliendo secreción pancreática con tejido inclusive. A veces nos permite inclusive cambiar los drenajes, es decir, colocar otros tubos más limpios y al final se sigue manteniendo el drenaje. Las fístulas pancreatoentéricas, que son las que se abren a un intestino, nacen de un absceso a un pseudoquiste y se pueden comunicar al colon, intestino delgado, al estómago, vías biliares. Felizmente no son frecuentes. Podría decir que yo, en mi trayectoria quirúrgica de cerca de 30 años, he visto uno o dos casos, nada más. Y lógicamente son predecesores, un absceso o un cuadro de una hemorragia. El tratamiento, que es quirúrgico, el drenaje del absceso, una colostomía aproximada en el caso de que haya un problema eh, derivado al colon, por ejemplo, y hacer hemostasia cuando se produce sangrado también en este sitio. Tratamiento médico, agregar una nutrición, un soporte nutricional y el control del problema séptico y de la hemorragia. Las ascitis y derrames pleurales crónicos, más bien los pacientes que ya tienen una evolución más larga, en estos casos de origen pancreático, la ascitis pancreática, que puede ser sola o en asociación con un derrame pleural, a veces asociado a un pseudoquiste también. Frecuencia 35%. Igual, causa ruptura del conducto pancreático principal y una reacción inflamatoria vecina. En este caso no se bloquea y el proceso inflamatorio que se va hacia la izquierda va a provocar un derrame pleural, problema inflamatorio de la pleura eh, secundario, y en otros casos la ascitis, que básicamente es una ascitis pancreática. Si hacemos una paracentesis vamos a extraer líquido y al analizar el mismo vamos a encontrar valores de amilasa, lipasa altos. Cuando la filtración es bloqueada, se va a dar lugar a un pseudoquiste, bloqueada por los otros órganos, por eso se llama pseudo. Eso lo vamos a ver en un momento. En el cuadro crónico, el bloqueo puede ser de forma parcial, y si no hay bloqueo, va a haber filtración. A veces hay un pseudoquiste, pero que se ha producido una filtración previa. En otros casos, un orificio directo que produce irritación peritoneal hacia la cara anterior, que también va a producir ascitis pancreática. Si es al espacio retroperitoneal, hasta la pleura mediastinal, va a producir derrames pleurales masivos y recidivantes. Diagnóstico en rayos X, endoscopía retrógrada, colangiografía, a veces post-mortem incluso, o en el derrame pleural, que puede ser determinado también con rayos X. Se dice que estos casos de mayor gravedad están en relación con los
las formas de pancreatitis por problema de alcoholismo, en el 82%. Yo particularmente he tenido en este último semestre 2 pacientes que han tenido pancreatitis y los dos jóvenes, uno de 28 años, el otro de 35, ambos han hecho pancreatitis alcohólica. Y yo les he mencionado justamente este riesgo que tienen estos pacientes, ¿no? O sea, no es de problema de juego, pero hemos incidido bastante en una educación bastante fuerte, a veces demasiado fuerte, pero que tenían que entenderlo los pacientes. Ocasionalmente pueden ser asintomáticos, pero mayormente el aumento del dolor se hace progresivo. Cuando hay ascitis, ya hemos dicho, ¿no? El nivel de albúmina es mayor a 3 gramos por decilitro y nivel de amilasa alto. El tratamiento de inicio no quirúrgico con sonda nasogástrica, reposo gástrico, atropina, tratar de secar al paciente, nutrición parenteral, que a veces puede ser curativa y ocasionalmente si hay ascitis, una paracentesis o toracocentesis cuando hay un derrame pleural. Y el tratamiento quirúrgico siempre debe ser, sea cualquiera de las formas, debe hacerse previamente una tomografía bien hecha, trifásica incluso, una buena endoscopía retroendoscópica y la cirugía será una anastomosis entre el orificio y un asa yeyunal en Iderrox. El orificio de la fístula y una asa de yeyuno y el complemento hay una Y de Rux. Ya dijimos que la Y de Rux es nuestro gran aliado en la patología de complicaciones de la pancreatitis. Este drenaje interno en I de Rux o el estómago, o en casos de que el pseudoquiste esté en la cabeza, puede ser utilizada también. Sin embargo, nosotros tenemos ambos, una serie de ambos casos, tanto a estómago como a Y de Rux. Evidentemente que la de mejor evolución es la Y de Rux. Incluso en los casos que hemos tenido, hicimos inicialmente derivaciones a estómago y luego tuvimos que hacer derivaciones en hidrox. Esto también para dos casos que tuvimos también de pseudoquistes pancreáticos. Una imagen para recordar nada más. Trombosis de la vena esplénica, ya dijimos que se va a producir un daño intrínseco en la íntima, secundario al mismo proceso inflamatorio que abarca todo cuando hay una peripancreatitis. En este caso va a haber compresión de extrínseca por edema, infiltración celular, fibrosis de la misma vena esplénica y se va a producir una éstasis sanguínea y lógicamente lo lleva a una trombosis, ¿no? Bicho. Y en la clínica se va a manifestar por una hipertensión portal de inicio rápido, localizada izquierda, varices esofágicas, en algunas ocasiones es que se hace más crónico o gástricas también. Y lógicamente también va a llevar a una esplenomegalia, es decir, a todo lo que es la hipertensión portal de causa esplénica. La incidencia se dice que puede ser poca o muchas, 9 al 90%, y el diagnóstico por ecografía, tomografía, endoscopia. La biología intervencionista es el manejo básicamente cuando hay una deformidad de la vena esplénica, una angiografía arterial en fase venosa. El tratamiento, si es que ya hay una trombosis de la vena esplénica, hay que hacer una esplenectomía si se asocia además un caso de hemorragia. Y la esplenectomía no quirúrgica, que básicamente sería una embolización de la arteria esplénica. Pero el riesgo es que se lleve a un absceso, mejor es hacer una esplenectomía. Finalmente, los quistes y pseudoquistes, que ya los hemos mencionado en parte, solamente es un recuerdo. Y diríamos que los quistes verdaderos son los que tienen membrana propia.
congénitos o adquiridos, que también hay en el páncreas, pero como otra patología, no inflamatoria, sino patología básicamente propiamente del páncreas. Y los pseudoquistes, que son aquellos que más tienen relación con los procesos inflamatorios de la pancreatitis aguda. La pared básicamente es dada por los órganos vecinos. Y en la patogenia ya dijimos la ruptura del conducto pancreático y el bloqueo, básicamente. Los buenos vecinos que acuden igual que en un proceso de un apendicitis con plazón, en la cual también hay la teoría del buen vecino, que todos acuden a ayudar y a bloquear el apéndice. En este caso, todos acuden a bloquear al páncreas y van a producir, a pesar de la ruptura del conducto, se va a producir pues una colección de líquido pancreático, pero que se bloquea, formando el pseudoquiste pancreático. Es una imagen endoscópica a través del estómago, endoscopia donde se ve básicamente la cavidad líquida que está en la pared posterior del estómago. Un pseudoquiste en formación. Al respecto, de la experiencia que tenemos en nuestro servicio, todo pseudoquiste de páncreas diagnosticado al inicio no se opera. Hay que esperar un promedio de 30, 60 días. Hemos tenido casos en los cuales, por circunstancias X, hemos tenido que diferir la cirugía y al hacerles un control tomográfico de resonancia, el pseudoquiste va achicándose, se va empequeñeciendo y al final, en algunos casos, hasta llegaba a desaparecer. Y el paciente no se operó, la paciente no se operó. Tenemos un caso de una mamá de un ex vicerrector de nuestra universidad que hizo un problema de una pancreatitis y hizo un pseudoquiste. O me llamaron, pues me dijeron, tú, hermano, tú eres de la universidad, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos? Tremenda responsabilidad. Entonces le dije, no lo operamos, queda así. Hicimos una junta médica, se quedó así al mes, le dimos el alta a las 3 semanas. Al mes regresó, se empequeñeció el pseudoquiste, al año regresó y ya no había pseudoquiste. Fue un gran logro y sé que la señora incluso sobrevivió a la etapa de la pandemia COVID. ¿No? Imagínense. Una endoscopía, lógicamente, que nos permite ver esta situación de los pseudoquistes que están a nivel de la cabeza del páncreas y que nos permite ver por transiluminación el mismo. Desde el punto de vista clínico puede haber dolor abdominal de diferente grado dependiendo de la localización del pseudoquiste y puede, en los casos muy grandes, puede haberse incluso palpar una tumoración. Hemos tenido casos nosotros, ¿no? Una tremenda tumoración quística. Y el diagnóstico hay que hacerlo con ecografía, tomografía, resonancia. Lo básico es que a todo paciente con pancreatitis aguda hay que hacerles un control. Y aquellos pacientes que se demuestra y no revierte eh, pseudoquiste pancreático, pues se presentan las 3 alternativas. Cistogastrostomía se recomienda, pero no se usa mucho. La duodenostomía, que casi no se utiliza. Y el tratamiento electivo, ya dijimos, ¿no? Ya están seguros ustedes suponiendo una cisto y una ostomía, de preferencia en Ida-Rux, para permitir que no haya reflujo. Bien, dentro de todo esto, pues, como un atardecer lluvioso en una tarde de verano, nubes y presencia de repente hasta de una tormenta eléctrica y demás, y con lluvia intensa, lo cual es una pancreatitis grave, muy grave. Nosotros intentamos llegar a esto, a una armonía de la naturaleza, nuevamente con un reverdecer del paciente y con signos de vida. El paciente sobreviva a este problema que tuvo y que